Caminando con Dios 44, el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de Dios. En otras palabras, es donde Dios es rey, donde Él es Señor, donde su gobierno es honrado y su dominio está plenamente establecido. No hay pecado entre Dios y su pueblo, nada que cause vergüenza en esa relación. Por eso, el reino de Dios no pertenece a este mundo. El Señor les dio descanso en todas sus fronteras, tal como se lo había jurado a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Durante la vida de Salomón, Judá e Israel vivieron seguros, desde Dan hasta Beerseba, cada uno bajo su propia vid y su propia higuera. Porque si Josué les hubiera dado el descanso, Dios no habría hablado después de otro día. Por tanto, todavía queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de aquí. El reino que Dios quiere establecer es un reino lleno del Espíritu, donde existe verdadero descanso con Dios. Esta es la proclamación de Jesús y el testimonio de los apóstoles. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Proclamaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo. El gobierno del reino de Dios. Para que una nación sea verdaderamente un reino, debe haber un gobernante, un rey, un pueblo que le pertenezca, y una tierra donde vivan. Pero el elemento esencial que une todo esto es, el ejercicio pleno del gobierno del rey sobre su pueblo. No importa cuán excelente sea el rey o cuán extensa sea la tierra, si el pueblo no se somete al gobierno del rey, entonces ese reino no está realmente establecido. Cuando el gobierno del rey se realiza por completo, no hay vergüenza ni incomodidad. Ambos, el hombre y su mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Antes de la caída, Adán y Eva no sentían vergüenza. No había vergüenza ni entre ellos ni ante Dios, porque no había pecado. El gobierno de Dios estaba plenamente presente. Pero cuando Eva, y luego Adán, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, se avergonzaron. Entonces se les abrieron los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por eso, entretejieron hojas de higuera y se hicieron cobertores. Al oír al Señor Dios pasearse por el jardín al fresco del día, el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles. En su culpa, Adán y Eva cubrieron sus cuerpos y se escondieron de Dios. El reino de Dios fue quebrado, no porque Dios haya fallado, sino porque el elemento clave del reino, su gobierno, fue violado. Por eso nos referimos al Edén como un reino imperfecto. No había pecado, pero sí la posibilidad de pecar. Sin embargo, el reino hacia el cual nos dirigimos a través de la obra redentora de Jesucristo es un reino perfecto, donde no solo el pecado está ausente, sino que la posibilidad de pecar no existe. El reino de Dios en el Antiguo Testamento. La imagen más temprana del reino de Dios en el Antiguo Testamento es el Edén. Aunque no era un reino perfecto, pues el pecado podía entrar, Adán y Eva vivían en una relación sin obstáculos con Dios y entre ellos. Había un Dios perfecto, un pueblo, Adán y Eva, y un territorio, el Edén. Lo más importante, el gobierno de Dios estaba presente. Pero al haber posibilidad de pecado, Edén era un reino imperfecto. Otra imagen del reino en el Antiguo Testamento es la tierra de Canaán. Una tierra vigilada por Dios, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde la lluvia del cielo la hacía florecer, aunque no fuera majestuosa a los ojos humanos. Pero para que esa tierra fuera verdaderamente el reino de Dios, el pueblo debía amar y servir a Dios con todo su corazón, alma, fuerzas y mente. Sin embargo, el pueblo de Israel se rebeló una y otra vez, trayendo finalmente destrucción sobre esa tierra.
Recuerda esto y nunca lo olvides, en el desierto provocaste al Señor tu Dios. Desde el día en que saliste de Egipto hasta que llegaron aquí, han sido rebeldes contra el Señor. Han sido rebeldes contra el Señor desde que los conozco. Han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Desde que salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, les envié a mis siervos los profetas. Pero no me escucharon ni prestaron atención. Te hablé cuando todo te iba bien, pero dijiste, no escucharé. Así ha sido tu conducta desde tu juventud, nunca me obedeciste. Los israelitas y los de Judá solo han hecho lo malo ante mis ojos desde su juventud. Son un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí hasta hoy. Todas sus maldades comenzaron en Gilgal, y allí comencé a aborrecerlos. Por sus malas acciones los echaré de mi casa, ya no los amaré más, porque todos sus jefes son rebeldes. Desde los días de Gibea has pecado, Israel, y allí has permanecido. Al final, la historia del Antiguo Testamento muestra que incluso bajo el cuidado de Dios, la rebelión de su pueblo trajo ruina. Pero esta no es una historia del fracaso de Dios. El pueblo falló, pero no fue un fracaso de Dios. Porque el plan de Dios no fue formado en respuesta al fracaso del pueblo, ni fue una idea tardía. El verdadero inicio del reino de Dios no fue con Adán y Eva en Edén, sino con Jesucristo y el Espíritu Santo, establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que aunque el pueblo haya experimentado la ruina, para Dios cada momento fue un paso hacia el reino verdadero y perfecto. La ley, dada en el Antiguo Testamento, no fue para mostrarles cuánto podían lograr, sino para revelarles que no podían lograrlo. Fue dada para mostrarles la imposibilidad de alcanzar la justicia por sus propias fuerzas. Dios les mandó continuamente a obedecerle, a amarle y a servirle. El reino de Dios, segunda parte. Así que, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré lluvia sobre su tierra a su debido tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, para que recojan su grano, su vino nuevo y su aceite. Proveeré pasto en sus campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Cuídense de obedecer todos estos mandamientos que les doy, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes, porque estarán haciendo lo que es bueno y justo ante los ojos del Señor su Dios. Porque obedeces al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandamientos que hoy te doy y haciendo lo que es recto a sus ojos, el Señor tu Dios tendrá misericordia de ti y multiplicará tu número. Si tan solo obedeces completamente al Señor tu Dios y tienes cuidado de seguir todos estos mandamientos que hoy te doy. Porque el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. El pueblo de Dios no pudo obedecer. Es cierto que no obedecieron, pero más precisamente, los pecadores simplemente no podían obedecer a un Dios santo. Por eso, el reino de Dios no es algo que construimos, sino algo que Dios mismo realiza. Es Dios haciendo lo que su pueblo no puede hacer. Dios tendrá compasión de su pueblo, y circuncidará sus corazones, no una circuncisión física, sino del corazón. Dios estará con ellos, y ellos sabrán que Dios está en medio de ellos. En ese día, a los que no eran su pueblo, Él dirá, ustedes son mi pueblo. Dios hará con ellos un pacto de paz y enviará lluvias de bendición. Ellos sabrán que Él es el Señor, y sabrán que son su pueblo. Comprenderán que no hay otro Dios fuera de Él. El celo del Señor lo cumplirá. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía descansará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su dominio, y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso lo hará. Dios mismo irrumpirá en los corazones y vidas de su pueblo. Establecerá un nuevo pacto con ellos,
poniendo su ley dentro de ellos y escribiéndola en sus corazones. Les dará un solo corazón y un camino constante de vida, colocando en ellos un temor reverente hacia Él. Quitará sus corazones de piedra y les dará corazones de carne. Pondrá su espíritu dentro de ellos y los llevará a caminar en sus estatutos. Esta es la promesa del reinado de Dios en la vida de su pueblo, el celo de Dios que no fallará en hacer de ellos un pueblo que vive en obediencia total al Rey perfecto. Este celo del Señor se revelará como la justicia de Dios. Es la gracia dada a todos los que creen en Jesucristo, aquel que no tuvo pecado, pero pagó el precio por el nuestro. En Cristo, somos hechos justicia de Dios por medio de la fe. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer lo que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esta justicia de Dios se revela como la justicia por la fe. Por la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente por gracia. Dios justifica a los que tienen fe en Jesús, no por la ley ni por obras, sino por la ley de la fe. Es solamente por gracia, solamente por la fe. Así es como heredamos el reino de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su justicia, ya que en su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de ser justo y, al mismo tiempo, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. El reino de Dios en el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son historias separadas, son una sola. Sin embargo, la forma en que se presentan los conceptos sí difiere. En toda la Escritura, el concepto de bendición debe entenderse como el Evangelio. Pero en el Antiguo Testamento, esa bendición se expresaba muchas veces a través de posesiones materiales como tierra y ganado, no como el fin, sino como regalos dados dentro de una relación correcta con Dios. Había una vez un hombre que vivía en la tierra de Uz, llamado Job. Era íntegro y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, además de un gran número de siervos. Era el hombre más importante de todos los del Oriente. Pero en el Nuevo Testamento, el concepto de bendición cambia por completo hacia el Evangelio. En última instancia, la bendición que recibimos al tener una relación correcta con Dios no son posesiones materiales, sino las buenas nuevas mismas. La Escritura previó que Dios justificaría a los gentiles por la fe, y anunció de antemano las buenas noticias a Abraham: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Esto fue para que la bendición dada a Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, y para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Así, aquellos que fueron llenos del Evangelio estuvieron dispuestos a vender la tierra. El símbolo de bendición en el Antiguo Testamento, y entregar lo recaudado a los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Todos los creyentes eran de un solo corazón y una sola mente. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Con gran poder los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios obraba poderosamente en todos ellos, pues no había personas necesitadas entre ellos. De tiempo en tiempo, los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía según la necesidad de cada uno. La idea de la tierra de Canaán sigue el mismo principio. La tierra que Dios prometió repetidamente a su pueblo no era simplemente un territorio físico. Si esa tierra física fuera en verdad el objetivo final, entonces, ciertamente, Dios, con su celo, la habría establecido por completo como su reino. Pero la verdadera Canaán de la que habla el Antiguo Testamento apunta, en última instancia, a estar en Cristo, simbolizado por Canaán, Jerusalén y el templo. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, y toda rama que da fruto, la poda para que dé aún más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Este reino no es una tierra visible en este mundo, sino uno que se vive en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El tiempo del reino de Dios. Cuando Jesús declaró, se ha cumplido el tiempo, decía: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La expresión está cerca implica tanto viene como ya ha venido. Cuando Jesús enseñó a los discípulos sobre el reino, Él ya estaba entre ellos como el reino de Dios. Los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Jesús les respondió, el reino de Dios no viene de manera visible. Ni dirán, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Al mismo tiempo, esta expresión también señala que aún está por venir. El reino de Dios será completo y perfecto con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios es ya, pero todavía no. Para los cristianos que viven en el Espíritu, el reino ya proclamado está presente en sus vidas. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No se mientan los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus prácticas y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sin embargo, este reino proclamado de Dios no se realiza por completo en nuestra vida cotidiana. Por eso, el reino de Dios conlleva una batalla espiritual constante en la tensión entre el ya y el todavía no. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de mi mente. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente sirvo a la ley de Dios, aunque en mi naturaleza pecaminosa estoy sujeto a la ley del pecado.
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la carne la debilitaba. Así que Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la carne. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esfuérzate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la cual fuiste llamado. En esta batalla espiritual, los santos avanzan reconociendo el gobierno de Dios, siendo entrenados para rendirse a su voluntad y no a la suya propia, mientras anhelan su verdadera patria. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al decir esto, dejan claro que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Más bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, y les ha preparado una ciudad. Por eso también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad, para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Así que salgamos a él fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Sí, el cielo perfecto es el lugar al que iremos después de la muerte. Pero incluso en este mundo, en el camino hacia ese cielo, debemos saborearlo de antemano. La razón por la que seguimos viviendo en esta tierra después de recibir la gracia de la salvación es para vivir como el pueblo redimido de Dios. La vida de los que poseen el reino de Dios. Jesucristo, durante su ministerio público en la tierra, proclamó y enseñó acerca del reino de Dios, y lo reveló sanando a los enfermos. Después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Después de su sufrimiento, se presentó a ellos y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, el mensaje central de los apóstoles se centró en Jesucristo y su cruz, el único camino hacia el reino de Dios. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y eso sin sabiduría humana ni elocuencia, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan. Es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Esto es así porque el reino de Dios llega solo a través de la justicia de Dios, que es Jesucristo, el verdadero Evangelio. Por lo tanto, el reino de Dios es dado a aquellos que confiesan su fe en Dios mediante el arrepentimiento y la fe. Mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Por eso, los que poseen el reino de Dios deben primero reconocer su condición pecadora y su pobreza espiritual. Él comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio,
porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ellos son los escogidos por Dios y llamados como sus hijos para ser su pueblo. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. No debemos recibir la gracia de Dios en vano. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban su gracia en vano. Dios, con su celo, establece el reino de Dios. Y por su amor y su celo, por medio de la sangre de la cruz de Jesucristo y su gracia, aquellos que se han convertido en hijos de Dios, ciudadanos de su reino, deben esforzarse por vivir una vida digna de ese reino. No como un medio para convertirse en ciudadanos del reino, sino para vivir como quienes ya lo son. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. El pecado ya no será su amo, porque ustedes no están bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de la justicia. Busquen el reino de Dios que ha de venir. Por eso debemos buscar el reino de Dios. Después de hablar acerca de nuestras necesidades en esta tierra, Jesús nos dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Debemos recibir y reconocer plenamente el gobierno de Dios. Aunque vivimos en este mundo, la vida del cristiano no es para construir su propio reino. No se trata de encerrar a Dios dentro de los límites de nuestros deseos ni de ordenarle según nuestras necesidades. El reino de Dios es donde nos sometemos por completo al gobierno de Dios como su pueblo. Debemos recibir con fe, gozo y gratitud los roles que nuestro rey nos ha confiado, y vivir como el pueblo de Dios, agradándole con nuestra vida. Ahora les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan arduamente entre ustedes, que los guían en el Señor y los instruyen. Animen a los desalentados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie devuelva mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, tanto entre ustedes como con todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Que todo su ser, espíritu,
alma y cuerpo, se mantenga sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recibir la voluntad de Dios en nuestra vida debe convertirse en la oración de toda la vida de cada creyente. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.